Bueno, una vez que hemos finalizado, ¿no? Con todo el banco de preguntas de la parte de trigonometría y sus aplicaciones, vamos a pasar a la parte final de lo que es este curso del CUP con la lección de geometría plana y sus aplicaciones. ¿De acuerdo? Hemos realizado entonces todas las preguntas del banco hasta la pregunta número 202. Correspondería ahora avanzar la parte teórica de lo que es la unidad final, ¿no? Bueno, siguiendo el orden del banco de preguntas, ¿no? Bien. Entonces, vamos a repasar qué es, cuáles son, mejor dicho, las definiciones del tema de geometría. Una de esas definiciones es justamente los segmentos, ¿no? Básicamente, un segmento es una línea recta que une dos puntos. En este caso, el segmento entre el punto A y el punto B que tenemos aquí en pantalla. Tenemos A y tenemos B. La línea recta que une ambos puntos se considera un segmento. Y para que dos segmentos sean iguales, la longitud de las mismas tienen que ser iguales, ¿no? Por eso se dice que un segmento es igual a otro. ¿No? Dice, si transportamos el segmento AB sobre el segmento CD, dado que AB y CD son segmentos iguales, si A coincide con C, debe ocurrir que el extremo B coincide con D. De esta forma, el segmento es igual. Segundo, si el extremo B está dentro de C y D, el segmento AB es menor que el segmento CD. Como pueden observar aquí, ¿no? Este segmento es menor a este segmento. O puede ocurrir lo contrario, de que A y B estén por fuera de C y D, ¿no? Poniendo en el mismo lugar el punto A y el punto C. En este caso, el segmento AB es mayor que el segmento CD. Algunas de las propiedades que tienen justamente estos segmentos es lo siguiente, ¿no? Primero que todo segmento es igual a sí mismo. Aquí hay un error de typeo, me imagino. Esto es así, igual. La reciprocidad me indica que si un segmento es igual a otro, entonces este es igual al primero. Y la transitividad me dice que si un segmento AB es igual a un segmento CD y este es segundo, es decir, el segmento CD es igual a EF, entonces AB también es igual al segmento EF. Estas son algunas de las propiedades con igualdad de segmentos. Cuando dos segmentos son consecutivos, se dice que dos segmentos son consecutivos si tienen un segmento en común. Por ejemplo, el segmento A y B y el segmento B y C son segmentos consecutivos porque comparten el punto B, ¿no? Tienen este punto en común. Ahora, ¿qué operaciones podemos hacer con estos segmentos? El primero es la suma, ¿no? Y para sumar dos o más segmentos, lo que se hace es transportar los segmentos sobre una recta y unir los puntos, ¿no? De forma consecutiva según uno de sus lados. Por ejemplo, acá, si quisiera sumar estos tres segmentos, lo que hacemos es dibujar AB, seguido de aquí a aquí sería CD, y de aquí sería EF. Y este segmento sería desde A hasta F la suma de los tres segmentos. Para la diferencia, ¿qué se hace en la diferencia? Se sobrepone uno sobre otro y el espacio que resta vendría a ser la diferencia, ¿no?
Para obtener el segmento diferencia, se transporta el segmento sustraído sobre el segmento minuendo de manera que coincida con sus orígenes. ¿No? También tenemos producto, división, que va más relacionado en realidad con los valores que vaya a tener este segmento. ¿No? Recuerden que del segmento a nosotros nos va a interesar más que todo la longitud que tiene estos segmentos. Y un ejemplo, ¿no? Dice A, B y C son 3 puntos consecutivos de una recta. Si de A a B la longitud es 2 más 1, imagino que aquí le faltó la X o no se ve. Sí, creo que no se ve. Y AC es igual a 31. Determine la longitud del segmento BC, ¿no? Entonces nosotros tenemos que dibujar dicho segmento, ¿no? Vamos a considerar como incógnita el segmento BC, que es justamente este espacio de acá. Ahora, de A hasta B, dice que mide un total de 2x más 1. Y BC es igual a X. Sumando ambos segmentos, ¿no? Si sumamos ambos, debería darnos la longitud total entre A y C, que es justamente 31. Y así se plantea la ecuación. 2x más 1 más X es igual a 31. Despejando entonces, vamos a tener que 3 veces X es igual a 30, por lo tanto, X es igual a 10. ¿Listo? Aquí tenemos otro ejemplo con la resta, otro ejemplo con división, que pueden revisarlo. No, vamos a explicar esto mejor con ejercicios en la próxima clase. La idea de ahora es terminar con lo que es el repaso teórico, ¿no? Punto 2 dice, un ángulo es lo que estábamos viendo justamente en trigonometría, ¿no? Los ángulos. El ángulo que se forma, por ejemplo, entre dos segmentos. En este caso, el ángulo que se forma entre el segmento AC y el segmento AB es el ángulo alfa, ¿no? Aquí tenemos el ángulo alfa. Y este ángulo podemos definirlo como CAB, según indica acá. O por último, por el vértice, ¿no? El ángulo del vértice A. ¿Listo? Medidas de los ángulos, tenemos grados sexagesimales, que ya hemos visto en el tema anterior, grados de radianes. Veamos este concepto que es nuevo, que es la bisectriz de un ángulo. La bisectriz de un ángulo es el punto, no, mejor dicho, es un segmento que divide un ángulo en dos partes iguales. Es decir, si todo esto fuera beta y esta de aquí es una bisectriz, lo que hace es dividir el ángulo en dos partes iguales, ¿no? Estos dos son iguales, lo cual divide el ángulo en dos ángulos iguales, ¿no? ¿Qué más tenemos? Aparte de la bisectriz, la clasificación de los ángulos, ¿no? ¿Qué es un ángulo llano? Un ángulo de 180 grados. ¿Qué es un ángulo recto? Lo hemos visto en triángulos rectángulos. Un ángulo recto tiene 90 grados. ¿Qué es un ángulo obtuso? Un ángulo entre los 180 y 90 grados, ¿no? Mayor a 90 y menor a 180. Un ángulo agudo es un ángulo que tiene amplitud o un ángulo menor a los 90 grados. Por ejemplo, los ángulos que se forman en los dos ángulos restantes o los dos ángulos distintos al ángulo recto de un triángulo rectángulo. Ese es un ejemplo claro. ¿Qué es un ángulo cóncavo? Un ángulo que es mayor a los 180 y menor a los 360 grados, ¿no? Como indica la figura. Un ángulo convexo, dice, es todo ángulo cuya medida es mayor que 0 y menor que 180, ¿no?
Un ángulo que puede estar en el primero o segundo cuadrante, prácticamente, sería un ángulo convexo, ¿no? Decimos que dos ángulos son complementarios cuando la suma vale 90. Decimos que son suplementarios cuando la suma de dos ángulos es 180. Y por la posición de sus lados, dos ángulos consecutivos se denominan si tienen un lado en común que separe a los otros dos ángulos, ¿no? Varios ángulos son consecutivos y cada uno es consecutivo del siguiente. Por ejemplo, aquí alfa es consecutivo de beta. El segmento negro separa a ambos ángulos y también son consecutivos. Teoremas. Los ángulos consecutivos formados a un lado de una recta siempre suman 180, ¿no? Es decir, si ustedes observan acá, esta es una recta. Todos los ángulos que nacen a partir de esa recta me van a sumar un total de 180 grados. ¿Ya? Todo eso va a sumar 180. También, si yo tuviera, por ejemplo, varios ángulos alrededor de un mismo punto o de un mismo vértice, todos esos ángulos me van a sumar 360. ¿No? Los ángulos formados desde un mismo punto suman 360 y los ángulos formados desde una línea recta forman o suman, mejor dicho, 180 grados. Ángulos adyacentes. Los ángulos son adyacentes cuando tienen lados en común y los otros lados son semirrectas opuestas, ¿no? Esos son ángulos adyacentes. Por ejemplo, beta y alfa en esta gráfica son ángulos adyacentes. Ángulos opuestos. Dos ángulos son opuestos por el vértice cuando los lados de uno de ellos son las semirrectas opuestas de los lados del otro. Por ejemplo, aquí en la figura, tita y delta son ángulos opuestos, ¿no? Y beta y alfa también son ángulos opuestos. Ángulo central es aquel ángulo que está formado por dos radios de una circunferencia y su vértice coincide con el centro de dicha circunferencia. Un ángulo inscrito es un ángulo que va entre dos lados que cruzan el perímetro, ¿no? Dos lados al interior de no cruzan siempre el perímetro, perdón. Dos lados que están inscritos, es decir, dentro de una circunferencia, podemos formar un ángulo inscrito. Ángulo positivo, cuando se mide en sentido contrario a las agujas del reloj, lo vimos en el anterior tema. Y un ángulo negativo cuando se mide a favor o en sentido de las agujas del reloj. O sea, por ejemplo, tenemos ejemplos de lo que son ángulos opuestos, ángulos adyacentes, ángulos internos, ángulos externos, alternos internos, alternos externos, correspondientes y colaterales. Esto de aquí nos va a servir bastante. Dice, dos ángulos obtusos o agudos que tienen sus lados respectivamente paralelos son iguales. ¿Qué quiere decir con esto? Si estas rectas de acá, L y L' y K' son paralelas, es decir, están en la misma dirección, los ángulos que se forman de aquí o de aquí son iguales. Esa es justamente el teorema de acá, con los lados paralelos. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos esto de aquí? Ángulos formados con rectas que son perpendiculares. Dice dos ángulos, uno agudo y otro obtuso, que tienen sus lados respectivamente perpendiculares, son suplementarios, ¿no? Si este lado acá con este lado de aquí
K' son perpendiculares y L y L' son perpendiculares. El ángulo que se forma entre alfa y beta son complementarios. Es decir, que va a sumar 180 grados. ¿No? Dice dos ángulos obtusos agudos que tienen sus lados respectivamente iguales, son iguales entre sí. Aquí tenemos algunos ejemplos con cálculo de ángulos que vamos a ver posteriormente. Y algunas razones trigonométricas, ¿no? Triángulos. El triángulo es una figura geométrica formada por tres segmentos rectos, ¿no? Los cuales están unidos por los extremos de sus puntos. A esta figura la conocemos como triángulo, ¿no? Su nombre indica que tiene tres ángulos internos. Que son los vértices, vendrían a ser los puntos donde se intersectan estas rectas. Los lados vendrían a ser los segmentos A, B y C minúscula. Sus ángulos interiores son alfa, beta y gamma, en este caso. Y el perímetro es simplemente la suma de sus lados. ¿Listo? ¿Cómo se clasifican estos triángulos? Triángulo equilátero, triángulo isósceles, triángulo escaleno. En el triángulo equilátero, su nombre nos dice que los tres lados o los tres segmentos que lo forman son iguales. En el caso del isósceles, solamente dos de sus lados son iguales. Y en el caso del escaleno, los tres lados son distintos el uno del otro. ¿Listo? Por si acaso, la suma de todos los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180. Tenemos algunas propiedades, justamente los que les mencionaba. La suma de los ángulos interiores es 180. Cualquier ángulo exterior que mide igual a la suma de dos interiores no adyacentes, ¿no? Por ejemplo, este ángulo de acá, que se obtiene al extender el segmento AC con uno de los otros lados, esa X es la suma de los otros dos ángulos, ¿no? Porque se supone en realidad que al estar este ángulo formado en una recta, conociendo este valor más este valor debería ser, ¿cuánto? Si es en una recta, sabemos que es 180 grados, ¿no? Omega más X. Entonces, ahí lo tenemos. La medida de los ángulos exteriores, uno por vértice suma 360. En un mismo triángulo, a mayor lado se opone mayor ángulo y viceversa. Los ángulos opuestos a los lados iguales son iguales o viceversa, ¿no? En este caso, en un triángulo isósceles, este ángulo del vértice A y el ángulo del vértice C son iguales. La suma de dos de sus lados es mayor que el tercero y la diferencia de cualquiera de sus lados es menor que el tercer lado. Algunas líneas notables, tenemos lo que es la mediana, tenemos la altura, lo que es la bisectriz, la mediatriz, la cebiana y también tenemos esto de aquí, quería comentarles, lo vimos hace rato, ¿no? Una bisectriz. Aquí la línea recta roja es la bisectriz en B. La línea recta azul es la bisectriz en C y la línea verde es la bisectriz en el vértice A o el ángulo del vértice A. ¿De acuerdo? Igualdad de triángulos. Decimos que dos triángulos son iguales si tienen iguales un lado y los dos ángulos adyacentes a él. ¿Eso qué quiere decir? Si conozco este lado y es igual a este otro lado y estos dos ángulos formados en las esquinas son iguales, podemos afirmar que ambos triángulos son iguales. Dos triángulos son iguales si tienen iguales lados y el ángulo comprendido entre ellos, ¿no? Dos lados iguales y que el ángulo formado en ese vértice
C igual al otro vértice es que son triángulos iguales. Dos triángulos son iguales si tienen sus tres lados respectivamente iguales, ¿no? Por la longitud de los segmentos que forma el triángulo podemos identificar si son triángulos iguales. Y también podemos observar lo siguiente, ¿no? Que si dos triángulos tienen sus tres ángulos respectivamente iguales, no se puede afirmar o asegurar que sean triángulos iguales. El teorema de Pitágoras que lo hemos usado en el tema anterior nos dice que la hipotenusa en los triángulos rectángulos, ojo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos cuadrados. Tenemos su demostración acá. Teorema de Thales dice si tres rectas paralelas son cortadas por dos transversales, en este caso las transversales son L y L', dos segmentos cualesquiera de una de estas son proporcionales a los dos segmentos correspondientes de la otra. ¿Qué quiere decir? Que el segmento en este punto, por ejemplo, este segmento de acá, con este otro segmento, son proporcionales a este otro segmento. Esto es lo que indica acá. Vamos a usarlo más adelante igual. Semejanza entre triángulos tenemos cuando dos triángulos son semejantes entre sí, si dos triángulos de uno son respectivamente iguales a dos ángulos del otro. Dos lados de un triángulo son proporcionales a los lados del otro triángulo, ¿no? Es decir, mantienen los ángulos, pero sus lados son proporcionales al otro. Ahí son semejantes, no iguales, ¿no? Sus lados homólogos están en la misma relación y sus lados homólogos respectivamente paralelos o perpendiculares. Los cuadriláteros o figuras geométricas de cuatro lados. Tenemos las siguientes figuras geométricas. Tenemos lo que es el rombo, el rectángulo, el cuadrado y el paralelogramo. Paralelogramo es un cuadrilátero en el cual sus lados opuestos son paralelos entre sí. El rombo es un cuadrilátero que tiene cuatro lados iguales. El rectángulo es un paralelogramo que tiene sus cuatro lados iguales, rectos, ¿no? Con ángulos rectos. Y el cuadrado tiene cuatro lados y cuatro ángulos de 90 grados. Propiedades. En todo paralelogramo, los ángulos y los lados opuestos son respectivamente congruentes. Las diagonales de todo paralelogramo se interceptan en un punto medio. Las diagonales de un rectángulo son congruentes. Las diagonales del rombo son perpendiculares y bisectrices, es decir, que dividen los ángulos exactamente a la mitad. Y las diagonales del cuadrado son congruentes, perpendiculares y bisectrices. Trapecios son figuras geométricas que tienen dos lados paralelos, llamados bases. La altura del trapecio es la distancia entre las bases, ¿no? Como se indica acá. La altura vendría a ser esta longitud. Tenemos trapecios isósceles, sus lados no paralelos son congruentes. Trapecio escaleno, sus lados no paralelos tienen diferente longitud. Y trapecio rectángulo, donde uno de sus lados forma ángulos rectos entre sus dos bases. Tenemos ejemplos igual con triángulos y los cuadriláteros que vamos a resolver en nuestra clase práctica. Bien, tenemos entonces lo que es la circunferencia y el círculo. Una circunferencia es una curva cerrada y plana que tiene todos sus puntos a la misma distancia de un punto interior al cual llamamos centro, ¿no? Longitud de arco es justamente el espacio formado entre
el centro y dos radios dado por un ángulo, ¿no? Una semicircunferencia es exactamente la mitad de una circunferencia, es decir, un arco de 180 grados. Dos circunferencias son concéntricas si tienen el mismo centro, son excéntricas si no comparten el mismo centro, perdón. Acá se puede ver que es secante porque cortan los puntos. Aquí es tangente la una con la otra porque solo se interceptan en un solo punto. Círculo es la superficie plana limitada por la circunferencia que es solamente la línea exterior, ¿no? A la circunferencia se le llama a la línea exterior y el círculo es una superficie plana, ¿no? Del cual se puede hallar obviamente el área. Tenemos algunas de las líneas notables en las circunferencias y obviamente los ángulos, ¿no? Ángulo central se parte del centro, ángulo inscrito, dos rectas o segmentos dentro de un círculo y este es otro ejemplo, ¿no? Semi inscrito y ángulo interior. Teoremas, teoremas, teoremas. Los vamos a ir explicando mientras hacemos ejercicios, los teoremas. Quiero ver qué más tenemos que resolver. Polígonos. ¿Qué son los polígonos? Son superficies planas limitadas por líneas rectas, ¿no? Y en el caso de los polígonos tenemos triángulo de 3 lados, cuadrilátero de 4, pentágono 5, hexágono 6, septágono 7, octógono 8, nonágono 9, decágono 10, endecágono 11, dodecágono 12 y coságono de 20. ¿No? ¿Cómo se clasifican estos polígonos? Equiláteros si tienen lados congruentes, equiángulos si sus ángulos son congruentes, regulares si sus lados y ángulos son respectivamente congruentes, y nos dice como nota todo polígono regular puede ser inscrito dentro de una circunferencia, ¿no? Puede ser inscrito y circunscrito a dos circunferencias que tienen el mismo centro. Aquí está inscrito, es decir, dentro, y aquí está circunscrito, que es por fuera del círculo. Polígonos alabeados, que son cuando están en más de un plano. Polígonos estrellados, que se origina al prolongar los lados de un polígono convexo. El pentágono es el polígono estrellado de menor número de lados, ¿no? De un pentágono nace una estrella de 5 puntas. Tenemos algunas propiedades que las vamos a aplicar más adelante, ¿no? Y aquí quería llegar. Estos conceptos son importantes. ¿Qué es el perímetro? Es la medida de la longitud del borde o la línea del contorno de una región. Eso es el perímetro. En el caso del cuadrado es 4 veces uno de sus lados. Sabemos que sus lados son iguales. En el caso del rectángulo son 2 veces el lado corto más 2 veces el lado largo. En el triángulo es la suma de los 3 lados y en el círculo es 2 por pi r. En el área, generalmente en las figuras, en los cuadriláteros, mejor dicho, es base por altura y en los triángulos es base por altura sobre 2. Y bueno, dependerá según el tipo de triángulo qué altura se tiene, ¿no? Para calcular. Tenemos el cuadrado, el rectángulo, trapecio, rombo, romboide. El área de regiones circulares es pi por radio al cuadrado para un círculo completo. Y podemos calcular según segmentos de radio, ¿no? O, por ejemplo, aquí el área de un anillo con un radio interior y un radio exterior, ¿no? Es pi por el radio grande menos el radio chico, también elevado al cuadrado.
Volúmenes. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo geométrico, ¿no? Se puede entender como el espacio comprendido dentro del área de un cuerpo geométrico. Área y volumen, por ejemplo, de paralelepípedos rectangulares, por ejemplo, esta caja, es largo por ancho por alto. Sencillito. Y generalmente, al igual que el área, se va a manejar la base por la altura. En el caso de aquí, la base es 2pi por RH, que es la altura, más 2pi por radio al cuadrado. Volumen del cono y volumen de la esfera, que es 4/3 de pi por radio al cuadrado. Algunos ejemplos que los vamos a resolver el día de mañana. Bien, eh, esa es la parte teórica de esta clase. Bueno, en realidad es solo introductorio, ¿no? A la unidad final. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que llevar? Tenemos que llevar triángulos, figuras de 4 lados, los cuadriláteros. Vamos a ver polígonos, estrellas y perímetros, áreas y volumen de todas estas figuras geométricas, ¿no? Así que a partir del día de mañana vamos a continuar con la resolución de lo que es el banco de preguntas y para ir practicando, ¿no? Creo que es nuestra semana final antes del examen, de su segundo examen, para que estén preparados y rendirlo bien. Bueno, entonces no los saturo más. Con esto terminamos la clase el día de hoy.